Si bien hay notas buenas, también hay notas que no están muy buenas, que se diga, del primer parcial. Puede deberse a varios factores, pero yo considero que uno de ellos es que estudiantes que abandonan la clase, por ejemplo, por lo menos unos 10, 11 estudiantes ingresan e inmediatamente salen de clases. Obviamente se van perdiendo lo que viene a ser las exposiciones o los complementos fundamentalmente que se da cuando se utiliza el material de exposición. La exposición, ¿no? O sea, eso es una suerte de guía que en muchos casos tenemos para desarrollar un contenido. Bueno, estudiantes que van saliendo justamente de ese otro aspecto que es muy importante, ¿no? La exposición, de manera tal que vemos algunos resultados no muy buenos. También en la calificación se ha tomado en cuenta la asistencia que se ha tomado, en cualquier momento yo llamo una lista de asistencia, y en este caso esa asistencia ha tenido un valor de casi un 50% en el primer parcial, es decir, ha tenido un buen peso y han sido beneficiados alrededor de 20 estudiantes que estaban presentes en ese día en clases, ¿se acuerdan? ¿No? Los que estaban presentes fundamentalmente. Entonces, ustedes ya tienen su nota del primer parcial. Estamos avanzando ya al segundo capítulo para el segundo parcial, que vendría a ser aminoácidos y proteínas. Posteriormente vamos a ver metabolismo de lípidos. Y estaríamos ya dando también el segundo parcial. Muy bien, entonces, hecha la aclaración, iniciar con nuestra... Doctor, buenas noches. Adelante, Una por favor. preguntita, ¿sobre cuánto era el primer parcial? Ya me estoy dando cuenta que no había estado el primer día de clases. En el primer día de clases hemos indicado los porcentajes, las ponderaciones. El parcial vale 20 puntos. El segundo parcial vale 20 puntos. El tercer parcial, perdón, el final vale 20 puntos. Y 60 puntos, ¿verdad? Ayudantía vale 10 puntos. Entonces tendríamos 70 puntos. Y vale 30 puntos, son los 100 puntos. ¿Ya? Entonces esas notas, como también les he indicado el día del examen, son sobre 20 puntos. Son sobre 20 puntos. Directamente se va a ir sumando automáticamente en el sistema. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que pueda aclararles antes de iniciar la clase. Laboratorio, ¿verdad? Sí, tenemos laboratorio con el primer grupo que vamos a hacer la práctica número 3. Y además deben entregar su informe, ¿no? ¿Otra consulta? Gracias. No hay de qué. Está bien. Creo que no hay consultas. Bien, vamos a empezar entonces con la exposición. Ahora vemos el tema de metabolismos de aminoácidos y proteínas. Este es un tema muy interesante. Si bien las proteínas son también macromoléculas, al igual que los carbohidratos, pero la diferencia es que este tipo de estructuras orgánicas, como son las proteínas fundamentales, los aminoácidos, son destinados a el recambio estructural que normalmente se tiene en el ser vivo. No todo es permanente, no todo es eterno, sino que debe experimentar una suerte de recambio permanente cuando la actividad fundamentalmente enzimática ya ha dejado de cumplir su función. Entonces esos rendimientos de pronto van disminuyendo, lo que hace que el organismo vaya así a reemplazar esas estructuras por otras nuevas. Justamente entran las proteínas, porque un gran porcentaje de las estructuras del organismo vivo son estructuras proteicas.
Un ejemplo de esto, sin ir muy lejos, es cuando la piel, por ejemplo, experimenta un proceso de descamación. Eso podemos hacer un proceso acelerado cuando vamos al altiplano, por ejemplo, y no nos protegemos los brazos y el sol, la radiación nos da directamente sobre el mismo. Y seguramente a los 2, 3 días vamos a ver cómo se produce un proceso de descamación acelerado, ¿no es cierto? Mostrando que existe un recambio permanente en el organismo. Otro ejemplo son el caso de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ustedes muy bien saben, son aquellos que toman el oxígeno a nivel del grupo M, en el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares, y capta ese oxígeno, el cual es distribuido a todo el organismo. La vida de esos glóbulos rojos va desde 90 a 120 días. Son reemplazados por otros glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos obviamente tienen en su estructura componentes proteicos. Entonces ahí justamente viene la importancia de este capítulo, que son las proteínas. Proteínas vamos a ver también otros casos, por ejemplo en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico importante para el ser vivo es un sistema defensivo que presto a defendernos ante la presencia de microorganismos externos. Lógico se habilita y nos defiende utilizando una serie de mecanismos propios de la inmunología. Ese tipo de estructuras son las enzimas, que también hemos ido viendo en la parte del primer parcial, en la actividad bioquímica. También son proteínas. Y si vemos la estructura de la célula, la membrana mitocondrial, la membrana celular, está constituida en una buena parte por proteínas. Entonces creo que ya les he dado una serie de elementos para justificar este tema en función de la importancia que tienen las proteínas, sus unidades fundamentales, los aminoácidos, dentro del proceso metabólico. Las proteínas son importantes, decíamos, para el ser vivo porque estos son constituyentes estructurales, presentan una serie de dinámica. Cuando decimos dinámica, estamos haciendo referencia justamente a ese proceso de síntesis, de degradación, una vez que ha cumplido su función. Entonces, esa dinámica va a ser permanente en el ser vivo, porque nuestras estructuras de ser vivo obviamente requieren de cambio permanente. Y todo ello está asociado a los sistemas biológicos, dependiendo de la posición en la cual se encuentra esta estructura proteica. La proteína puede ser una enzima. Hemos visto en los capítulos anteriores, hay algunas enzimas que son estructuralmente son proteínas, las enzimas simples, ¿se acuerdan, verdad? Como también tenemos las enzimas complejas que además de tener la estructura proteica tenía un cofactor. Sin embargo, las enzimas en su generalidad tienen un fuerte componente proteico. Cuando los sistemas biológicos están, en algún caso, en la necesidad de recambio de estas estructuras, pues inmediatamente se produce la descomposición de esta estructura por varios mecanismos que también los vamos a ver, síntesis de nuevas estructuras proteicas idénticas a las anteriores. El importante, el código genético, el DNA. Toda vez que las enzimas
Cada uno de ellos responde a un código genético, edad específica. Si hablamos de proteínas, obviamente tenemos que hablar inicialmente de los aminoácidos. Ya en uno de los primeros capítulos de la materia hemos visto lo que viene a ser la estructura, en estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, ¿no es cierto? Y también hemos visto que estos están constituidos por unidades fundamentales que eran los aminoácidos. Entonces, como unidades fundamentales, a presentar es de tener el grupo amino, como vemos acá. Este es el grupo amino y dos hidrógenos unidos al grupo, en este caso al carbono alfa. Ahí está unido el carbono alfa. Tenemos presente el grupo carboxílico, como ven ustedes acá, ¿no? El grupo carboxílico. Tiene la presencia de dos átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Todos los aminoácidos presentan esta estructura. Alfa tenemos un tercer enlace que está destinado al hidrógeno y un cuarto enlace a un radical R. Habíamos visto que esto puede ser cíclico, puede ser aromático, alifático, etcétera. También hemos visto que los aminoácidos se unen, porque este puede ser la estructura de un aminoácido. Los aminoácidos deben unirse como una suerte de cadena, como vemos en el gráfico de la derecha. Estos aminoácidos entonces se unen por un tipo de aminoácidos muy especiales llamados enlaces peptídicos. Los se dan justamente a partir de la interacción del grupo amino con el grupo carboxílico de un aminoácido respecto a otro aminoácido. Llamemos aminoácido 1, reacciona el grupo amino. En el aminoácido 2 reacciona el grupo carboxílico. Reacción de estos dos grupos funcionales de dos aminoácidos diferentes, aquello que viene a ser el enlace peptídico. Es un enlace fuerte que, a diferencia de los otros tipos de enlaces que hemos ido viendo anteriormente, por ejemplo, puentes de hidrógeno, disulfuro, enlaces Van der Waals, etcétera, son fuertes y son parte de la estructura primaria. Los otros enlaces son parte de la estructura secundaria y terciaria. Cuando se incrementa temperatura, estos enlaces se rompen, pero en los enlaces peptídicos, solamente los enlaces peptídicos pueden ser susceptibles a una suerte de por acción enzimática. Vamos a ver que existen enzimas específicas que van a romper este tipo de enlaces peptídicos, liberando fracciones más pequeñas de aminoácidos. Ya los vamos a ver en sus diferentes formas de acción. Entonces, los enlaces peptídicos son los que van a empezar a unir aminoácidos, formando 2, 3, 4, 5, 10 aminoácidos, 20, 50, etc. Bien, estructurales los hemos ido viendo en el capítulo de biomoléculas orgánicas en los seres vivos, por si acaso. Es necesario retroalimentar el caso de los aminoácidos en su clasificación, porque eso es lo que nos interesa ahora. Y los aminoácidos, desde el punto de vista biológico, se clasificaban en esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿no? Eran dos tipos, aminoácidos esenciales
y los no esenciales. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué se los decía esenciales y por qué no esenciales? Esenciales se los dice porque el organismo vivo no tiene la capacidad de síntesis. Y al no poder sintetizar este tipo de aminoácidos, entonces el organismo depende de la alimentación que tenga inmerso estos tipos de aminoácidos esenciales. Y los no esenciales es lo opuesto, que quiere decir que el organismo puede sintetizar este tipo de aminoácidos. Por lo tanto, no depende de los alimentos, no depende de la ingesta alimentaria, porque los podemos sintetizar. Entonces, esa capacidad de síntesis, fundamentalmente en el reino animal, damos una clasificación de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Bueno, esta era una clasificación de este tipo de aminoácidos, esenciales y no esenciales, ¿no? Esenciales, aquellos que debemos consumir mediante la dieta alimenticia, aminoácidos, fenilalanina, leucina, metionina, treonina, triptófano y valina. Entonces, estos aminoácidos el organismo no los puede sintetizar, por lo tanto, requerimos obtenerlos mediante los alimentos. Y este otro grupo de aminoácidos se llaman no esenciales porque nosotros podemos sintetizar. No se olviden que cuando se habla de metabolismo, se indica que es la capacidad y la capacidad de biodegradación. Es decir, el organismo tiene la capacidad de biodegradar estructuras proteicas, como también tiene la capacidad de sintetizar estructuras proteicas específicas. Y entonces, dentro de ello, el organismo puede sintetizar este tipo de aminoácidos. Los vamos a ver, hay varios tipos de aminoácidos, la forma de sintetizar estos aminoácidos. Por ejemplo, síntesis de aminoácidos a partir de lo que viene a ser la transaminación, que es uno de los procesos importantes para la síntesis de aminoácidos no específicos. Vamos, entonces. El nitrógeno influye en la síntesis de aminoácidos y obviamente en las proteínas, fundamentalmente en el caso de los animales. Tienen la capacidad de capturar el nitrógeno. Ellos pueden capturar el nitrógeno, me refiero a las plantas y también otros microorganismos, tomar ese nitrógeno y a partir de ello sintetizar todo tipo de aminoácidos. Esta clasificación no es válido para las plantas, para el reino vegetal, porque ellos pueden sintetizar cualquiera de estos tipos de aminoácidos. Sin embargo, en el caso de los animales, no. Que el nitrógeno influye en la capacidad de síntesis de aminoácidos y proteínas, justamente porque no tenemos los mecanismos que permitan absorber el nitrógeno, como tiene una planta o como tienen los microorganismos. Nosotros, por lo tanto, requerimos obtener el nitrógeno a partir de las proteínas. Entonces, una vez que ya tengamos ese nitrógeno en nuestro organismo, producto de la biodegradación de proteínas, estamos capacitados para poder sintetizar nuevos aminoácidos, nuevas proteínas. Los aminoácidos son parte estructural de las proteínas y en menor grado para generar energía. Los aminoácidos son parte de la estructura de las proteínas. Sabemos que los aminoácidos pueden formar los oligopéptidos y cuando ya
sobrepasa el número de 50, más de 50 aminoácidos, ya empezamos a denominarlas como, antes de esto no son proteínas, son... Y los aminoácidos en su proceso degradativo no tienen la capacidad de generar energía como lo hacen los carbohidratos y los lípidos. Se genera energía, pero es poca, es mínima. Esa capacidad, ya les decía, energética. Los lípidos son los campeones de energía. Entonces, estos lípidos son los primeros generadores de energía. Van a ser los carbohidratos. Y los últimos, las proteínas. Porque la función de las proteínas no es generar energía, sino ayudar al recambio estructural. Vamos a empezar con la digestión y absorción de las proteínas. El proceso de la alimentación encuentran las proteínas del estómago, empiezan a participar una serie de enzimas que tienen como finalidad la de producir hidrólisis proteica. Lo que hace un momento les decía, actuar a nivel de aquellos enlaces peptídicos, de reducir el tamaño, porque una proteína puede tener 200, 300, 500, 1000 aminoácidos, ¿no es cierto? Es una estructura macromolecular. Entonces debe experimentar este proceso de hidrólisis proteica a objeto de reducir justamente el tamaño de estas estructuras en función de la degradación que se tenga, ¿no? Entonces, las enzimas encargadas para ese proceso se llaman proteasas o proteolíticas. Las enzimas llamadas proteasas o proteolíticas son las encargadas de producir las hidrólisis de la estructura proteica. Se encuentran a nivel tracto gastrointestinal de hidrolizar fundamentalmente estos, ¿no es cierto? Los enlaces peptídicos. Los peptídicos son muy fuertes ante la variación de la temperatura, el pH, pero ante la acción enzimática, obviamente, se produce la correspondiente hidrólisis. Y producto de esa hidrólisis, la estructura proteica va a disminuir. Tenemos nosotros una proteína de 500 aminoácidos. Y si se produce una hidrólisis en la parte central, entonces vamos a generar dos fracciones de 250 aminoácidos, reducido a la mitad en términos de un tamaño, ¿no? De estas enzimas proteolíticas, líticas quiere decir destrucción, líticas quiere decir destrucción, proteo quiere decir son enzimas dedicadas a la destrucción de las proteínas. Proteos, proteínas, asas es la terminología, la nomenclatura que tiene las enzimas para indicar sus características. Entonces son enzimas que actúan sobre las proteínas. Y aquí es más específico, las destrozan. Estas enzimas proteolíticas o proteasas pueden ser de dos tipos. Unas son llamadas exopeptidasas y otras son llamadas endopeptidasas. ¿Ya? Entonces, exopeptidasas y otras endopeptidasas. La característica de este tipo de enzimas, ambos son proteolíticas o proteasas, es que las exopeptidasas, exo, a nivel del extremo, pueden relacionar exopeptidasas con el extremo, actúan en los extremos proteica, ¿ya? Mientras las endopeptidasas actúan central, a nivel
interno de la estructura proteica. Actúan en la parte externa, en los grupos libres externos y otros en las fracciones internas. Viendo la acción simultánea de estos dos tipos de enzimas, pero en diferentes regiones, en los extremos y en la parte central. Las exopeptidasas también están clasificadas a partir de peptidasas, aminopeptidasas y dipeptidasas. Aminopeptidasas y dipeptidasas. Si bien las exopeptidasas actúan en los extremos de una proteína, obviamente tendremos grupos funcionales libres, siendo unidos mediante el enlace peptídico. Entonces están libres. Al final, que están libres en un extremo, el grupo carboxílico, el grupo amino. ¿Ya? Es importante porque en el extremo donde está presente el grupo carboxílico, ahí actúan estas enzimas, carboxipeptidasas. Son enzimas que actúan en el extremo donde se encuentra libre el grupo carboxílico. Hacer estas carboxipeptidasas es empezar a producir hidrólisis, liberando uno por uno los aminoácidos. En el extremo donde se encuentra libre el grupo carboxílico. Estas enzimas carboxi. Y en el otro extremo de la estructura proteica, tenemos el grupo funcional amino libre, ¿no? El grupo funcional amino. Entonces, en ese extremo actúa este otro grupo de enzimas llamadas aminopeptidasas. Las aminopeptidasas entonces habían sabido actuar en el extremo libre, los grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, esto ya nos está mostrando que estas dos enzimas actúan en los extremos, en ambos extremos. El grupo funcional carboxílico, las carboxipeptidasas, y donde se encuentran el grupo funcional amino, las aminopeptidasas. Pero también tenemos las dipeptidasas, que tienen su acción en los dipéptidos. Las estructuras son un poco más pequeñas, porque no se olviden que una estructura grande es una proteína, pero está formado por varios péptidos que son constituyentes de los aminoácidos. A ese nivel actúan las dipeptidasas, ¿ya? A ese nivel actúan las dipeptidasas, en estructuras un poco más pequeñas. Estas tres formas de presentar estas corresponden a las exopeptidasas. Su característica principal a partir de su acción en los extremos de la estructura, no se olvide. Bien. Otras características de las exopeptidasas, por ejemplo, las carboxipeptidasas, las que actúan donde está libre el grupo carboxílico, ¿no es cierto? Generalmente estas son enzimas pancreáticas, ¿ya? De origen pancreático, y pueden hidrolizar todo tipo de aminoácidos excepto la prolina, aminoácidos básicos, donde tienen activador al zinc más 2. En las condiciones actúan las carboxipeptidasas. Las aminopeptidasas, una aminopeptidasa tiene su acción específica sobre cierto tipo de aminoácidos, en este caso sobre las leucinas. Entonces, donde están las leucinas actúan las aminopeptidasas. Peptidasas específicamente están a nivel del jugo intestinal y su acción, decíamos, es sobre los dipéptidos, donde se encuentra la prolidasa,
acción sobre la prolina, ¿no? La enzima que tiene su acción sobre la prolina, donde tiene un activador también del magnesio más 2. Las endopeptidasas son enzimas que actúan en la parte central, ya no en los extremos de la proteína, sino en la parte central de las proteínas. Y entonces las endopeptidasas, al actuar en la parte central, lo que hacen es reducir de un conjunto de aminoácidos, los reduce en el número. Entonces, esto va a ser un trabajo mucho más sencillo para las exopeptidasas, que al encontrar extremos libres carboxílicos de aminos, inmediatamente tienden a hidrolizar. No se olviden que este conjunto de enzimas actúan de manera simultánea, entonces es como una máquina que van actuando, pero de acuerdo a sus especificidades. Las endopeptidasas también se encuentran a nivel gastrointestinal. Son zimógenos. Generalmente son zimógenos. ¿Qué era un zimógeno? Un zimógeno era una enzima inactiva. El medio adecuado, fundamentalmente medio ácido básico, se activa. Entonces, no es una enzima que se ha sido destruida. Es una enzima que se activa. Zimógeno. Ahora, pueden ser, como estamos a nivel gastrointestinal, pueden ser que algunas enzimas puedan migrar hacia la zona. No se olviden que la zona intestinal tiene un pH básico. Y en ese pH básico, entonces, podría tener una eficiente actividad enzimática, pero si se dirige a una zona ácida, pierde su actividad enzimática. O puede ser viceversa, ¿no es cierto? Eso normalmente incide en su actividad. Por eso se denomina zimógenos. Y acá, por ejemplo, tenemos la pepsina, que tiene su actividad en un rango ácido, un pH de 1,5 a 2,5. En este pH, la pepsina puede tener actividad enzimática. ¿Y dónde tenemos un pH ácido? A nivel del estómago. Entonces, a ese nivel, la pepsina, hidrólisis. Fundamentalmente se especializa la pepsina con aquellos aminoácidos aromáticos y ácidos. Aromáticos y ácidos. Entonces, ahí actúa la pepsina. Como enzima. Ustedes saben que si está en forma de zimógeno, esta pepsina se denominaría pepsinógeno. Pero como enzima, esta pepsina tiene toda su actividad enzimática eficiente. Aquí tenemos un otro ejemplo que tiene su acción en la zona básica, pH de 7,5 a 8,5. La quimotripsina son enzimas que en este pH están activas. Pero si esta tripsina se iría a una región donde hay un pH de 1,5, 2,5, entonces esta tripsina se transformaría en un zimógeno, perdiendo sus actividades enzimáticas. Pero luego, si esta tripsina vuelve a la región del pH es alcalino, entonces recupera sus propiedades enzimáticas. Bien. Estas enzimas tienen la capacidad de desdoblar enlaces donde están presentes, por ejemplo, la lisina y la arginina, ¿no? Entonces van hidrolizando, liberando aminoácidos, reduciendo también en tamaño estas macroestructuras. Entonces, tanto las exopeptidasas como las endopeptidasas, una vez más, de manera armónica, sincronizada, cada uno
en el medio que les corresponde y en la edad que cada uno de estos tiene. Entonces, las endopeptidasas, estas últimas que habíamos visto, hemos comentado que tienen su acción en la parte central. Justamente por esa acción lo que hacen es reducir el tamaño de estas proteínas, liberando aminoácidos por procesos de hidrólisis. Peptidasas de manera directa tienden a liberar aminoácidos. Pero a diferencia de las endopeptidasas, estos primero reducen el tamaño, liberan, los hidrolizan los aminoácidos. Entonces, son dos acciones que deben necesariamente desarrollar por la característica estructural que tiene la proteína. Si nos acordamos de uno de los primeros capítulos, y una vez más digo, tenemos una estructura primaria que es una sucesión continua de aminoácidos, ¿no es cierto? Una estructura secundaria y cuaternaria. La estructura secundaria, ¿se acuerdan ustedes? Pudiera haber sido en forma plegada, ¿no es cierto? O también pudiera haber sido en forma de hélice. La estructura terciaria ya era la unión de estos tipos de estructuras para dar origen a una estructura cuaternaria de la proteína, que era como entrelazar los dedos de la mano. Habíamos visto, ¿no?, que las subunidades se entrelazan. Todo eso tienen que de alguna manera trabajar en ese tipo de estos tipos de enzimas. El proceso a nivel del estómago, donde la pepsina, tripsina y luego la quimotripsina cumplen sus acciones. La valina, la leucina, la metionina, son los aminoácidos de preferencia para el ataque enzimático. Bueno, este es un esquema que podemos un poquito graficar, aquello que puede ser entonces la ruta que van a seguir las proteínas y en los medios en los cuales las enzimas cumplen su acción. Un medio ácido y un medio, ¿cierto? Entonces, en diferentes medios estarán seguramente peptidasas, endopeptidasas, de manera general las enzimas proteolíticas teniendo su acción y reduciendo los tamaños de estas estructuras para que luego pueda ser absorbido, ¿no es cierto?, y transportado directamente hacia lo que viene a ser el torrente sanguíneo, ¿no? Velocidades del intestino. Fundamentalmente se están absorbiendo a ese nivel. En el caso de las plantas, también existen enzimas proteolíticas. A nivel de las semillas, los brotes, las hojas, la función de estas enzimas proteolíticas va a ser la liberación de aminoácidos, ¿no es cierto? Y también son estos aminoácidos necesarios para el crecimiento del brote. Hojas viejas, en aquellas hojas que ya están en un proceso de descomposición, las plantas pueden estructuras proteicas, en este caso aminoácidos también, hidrolizando, ¿no es cierto? Y esos aminoácidos pueden ser transportados para la síntesis de nuevas estructuras proteicas celulares, ¿no es cierto?, que serán parte de su proceso fisiológico. Esto algunas veces se da cuando se tiene una insuficiente capacidad de suministro de nitrógeno. Bien, como resultado de la intensa actividad enzimática sobre la estructura proteica, entonces se van liberando aminoácidos. Estos aminoácidos en redes ya individuales, procesos degradativos.
De los aminoácidos, entonces, lo que hace es utilizar, ¿no es cierto? Utilizar los residuos de los aminoácidos para sintetizar inicialmente nuevos aminoácidos, posteriormente nuevas proteínas, desviados en su proceso degradativo para la generación de energía. Muy pocas, además, no tienen la suficiente capacidad de generar energía. Son como moléculas de bajo valor energético. Otras pueden ser utilizadas en la síntesis de metabolitos intermediarios. Constituir como una suerte de esqueletos orgánicos. Cuando digo esqueletos orgánicos, estoy refiriendo a una estructura orgánica, a una secuencia de carbonos, hidrógenos, etcétera, sobre el cual se va a estructurar una nueva proteína. Va a ser, digamos, una suerte de una base estructural a partir de los compuestos orgánicos que tienen ellos. Ahora, la ruta que siguen los aminoácidos en su proceso degradativo y de síntesis depende de las necesidades del organismo, ¿no? Es dependiente. No es fijo, sino que puede darse por diferentes razones una modificación, infección. Una infección hace que el organismo requiera de un proceso biodegradativo de las proteínas, los aminoácidos, y a partir del mismo sintetizar nuevas proteínas que respondan a un código genético específico para cumplir la función inmunológica. Entonces, eso es necesidad del organismo. Por ejemplo, alguien, digamos, tiene un resfrío en época de invierno. Ese es un proceso de infección respiratoria, ¿no es cierto? El organismo debe sintetizar anticuerpos, que son proteínas, para ese virus. Y entonces depende de las necesidades. Otros, por ejemplo, seguramente no un resfrío, no sé, no tienen una infección, tienen necesidad de sintetizar nuevos aminoácidos y proteínas específicas ante ese caso. Entonces, todo ello se traduce en una dependencia de las necesidades que tenga el organismo vivo. El catabolismo de los aminoácidos, catabolismo que es degradación de los aminoácidos, puede desarrollarse en dos momentos bien definidos. En dos momentos bien definidos. Uno se denomina desaminaciones y otro descarboxilaciones. No nos olvidemos que el aminoácido, a partir del carbono alfa central, ha unido directamente un grupo amino y un grupo carboxílico. Entonces se está trabajando a nivel de esos grupos funcionales orgánicos en experimentar una suerte de degradación de grupos aminos. Por eso se denomina desaminaciones. Des quiere decir aminación, quiere decir el grupo amino. ¿Ya? Entonces, en la degradación del aminoácido, lo primero que vamos a hacer es quitar el grupo amino. Se quita al carbono alfa el grupo amino, obviamente este nitrógeno que está parte del grupo amino, medio, al entorno. Pero de manera inmediata va a ser utilizado para la síntesis de un nuevo aminoácido específico. El nitrógeno, por sus propiedades alcalinas, almacenado en el organismo. El nitrógeno tiene propiedades alcalinas
que pueden producir hasta un fuerte que se traduciría en una muerte. Algo interesante del nitrógeno es que no se puede almacenar. Se utilizará lo necesario para sintetizar nuevos aminoácidos. Debe ser eliminado necesariamente. Va a ser eliminado necesariamente en varias formas, como urea, glico, etcétera. Pero no podemos almacenarlo, eso es importante. Y existen varios procesos de desaminación. Desaminación oxidativa, desaminación no oxidativa, transaminación, etcétera. Son varios los procedimientos del organismo con la finalidad de eliminar el grupo amino de estas estructuras. Realmente, siempre hablando en el proceso degradativo de los aminoácidos, entramos a un otro momento, las descarboxilaciones. Y las descarboxilaciones, aquellos en los cuales el grupo funcional carboxílico, la degradación hasta dióxido de carbono. Entonces, este grupo carboxílico se descompone a dióxido de carbono. Descarboxilación, quitar el grupo carboxílico, quiere decir. Y fíjense acá, por ejemplo, un metabolito importante para aquello que era el caso de, cuando hemos hablado de los sistemas tampón o buffer en el laboratorio, carbono. El dióxido de carbono, conjuntamente el medio en el cual se encuentra, que es el agua, va a formar el ácido carbónico. Entonces es un ácido que va a ser parte de una mezcla, ácido o bicarbonato que también podemos llamar, definidas, que va a ser importante en la formación de un sistema tampón o buffer que impide los cambios de pHs. Y ya tenemos aquello que viene a ser un metabolito que va a ser utilizado. Pero luego, este dióxido de carbono va a ser eliminado también el exceso mediante la respiración. Los aminoácidos están liberando dióxido de carbono, también los lípidos van a liberar una fuerte cantidad de carbono. Entonces, ahí ya viene el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares, donde se elimina el dióxido de carbono y se toma el oxígeno. Eso han debido ver seguramente en fisiología, ¿no? En fisiología de la respiración, de repente, en el intercambio gaseoso que experimentan estos gases. Entonces, la degradación de los aminoácidos está dado a partir de las desaminaciones y las descarboxilaciones. Son dos procesos específicos en términos de la composición, sino la destrucción de los grupos funcionales principales de los aminoácidos que se encuentran unidos hacia el carbono alfa. El resto de la estructura, el R, por ejemplo, no va a experimentar por el momento ningún tipo de ataque enzimático, como es el caso de las desaminaciones y las acciones. El sitio de degradación de los aminoácidos en los mamíferos fundamentalmente se da a nivel del... La pérdida del grupo amino se realiza primero. Se produce la pérdida del grupo carboxílico. Entonces, cuando se elimina el grupo amino mediante las desaminaciones, en un primer momento, la estructura residual, porque puede ser base para la síntesis de un nuevo aminoácido, por eso llamamos un esqueleto carbonado.
que ha sido eliminado el grupo amino, sintetizar un nuevo aminoácido específico. Va a ser como una suerte de una química. Base, cuando digo base no me refiero a la región alcalina, sino me estoy refiriendo a una estructura sobre la cual se va a construir, en este caso se va a sintetizar un nuevo aminoácido. El grupo amino de los aminoácidos es transferido al glutamato, el cual por desaminación oxidativa llega a la formación de ese amonio, luego va a ser eliminado. Va a ser eliminado por el organismo, ¿no es cierto? En realidad, el nitrógeno de los grupos funcionales aminos tienden a eliminarse. Uno es en forma de amonio. Los amonotélicos, por ejemplo, son aquellos que eliminan el exceso del nitrógeno que no es utilizado en la síntesis de aminoácidos. Se lo elimina ese exceso en forma de amonio. Entonces tenemos los amonotélicos. Eliminan en forma de urea ese nitrógeno en exceso. Uricotélicos, ¿no? Eso ya los vamos a ir viendo también muy pronto. Bien, esto vamos a dejar para el día de mañana porque aquí ya tenemos que empezar a hablar cómo específicamente vamos eliminando el grupo amino de la estructura del aminoácido. Tenemos inicialmente tres tipos: la desaminación oxidativa, la desaminación no oxidativa y la desaminación deshidratante. Cuando se dice oxidativa, ya me da la idea, ya hemos ido viendo en los capítulos anteriores, que seguramente está presente el NAD o el FAT, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el NAD y el FAT se caracterizan porque favorecen los procesos ox-redox mediante la ganancia o pérdida de hidrógenos. Entonces, aquí va a estar inmerso el NAD o el FAT. No va a estar inmerso, no es un proceso oxidativo. En el tercero va a ser deshidratante, quitar hidratos, aguas, ¿no? Esto ya lo vamos a ver entonces el día de mañana en estos procedimientos denominados desaminación y luego la descarboxilación. Bien, entonces vamos a quedar acá la clase de hoy. Es muy importante y es a su vez interesante. Está experimentando las proteínas desde el punto de vista inicialmente de la degradación. Luego vamos a ver la síntesis y ahí vamos a hablar de varias propiedades que puedan tener estas proteínas. Bien, entonces quedamos acá. El día de mañana continuamos y tenemos laboratorio también con un poco de la actividad enzimática. Dan una muy buenas noches y les espero el día de mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Que tengan una muy buenas noches. Hasta luego, señoritas.